La historia de Instagram de mi esposa no mostraba su anillo de bodas en una cena de negocios. Me envió un mensaje de texto con indiferencia. Uy, se me olvidó por completo. Yo le respondí, déjatelo quitado para siempre. Dile a Jason que su esposa también lo sabe. Segundos después, comenzó un colapso total. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales, es pura coincidencia. Ella salió de la casa a las 6:42 de la tarde de un jueves, llevando un vestido que yo nunca había visto antes. No era un vestido nuevo en la forma en que, a veces, las mujeres compran algo para una ocasión específica y lo mencionan casualmente. No, este era un vestido que apareció sin explicación alguna, sin ninguna conversación del tipo, compré esto la semana pasada. Simplemente estaba ahí, ajustado, de color burdeos oscuro, el tipo de prenda que uno se pone con un propósito claro. Ella dijo que el restaurante estaba en Clayton. Dijo que era una cena de la empresa, con los socios principales y algunos clientes de fuera de la ciudad, el tipo de evento al que, obligatoriamente, tenías que asistir. Lo dijo de la forma en que dices algo, cuando lo has ensayado lo suficiente para que parezca espontáneo. Yo era operador de trenes para Metro Transit, en las afueras de Baltimore. Trabajaba por turnos largos, de madrugada y hasta altas horas de la noche. Y había pasado suficiente tiempo observando a la gente, en los andenes y en los vagones, como para saber cuando alguien estaba fingiendo estar tranquilo. Ella estaba fingiendo estar tranquila. El caso es que esto no empezó ese jueves. Comenzó meses antes, en pequeños fragmentos. El repentino interés en un trabajo, que nunca antes le había interesado. Las llamadas nocturnas desde la oficina, después de años de salir siempre a las 5. El nuevo hábito de poner su teléfono boca abajo en la encimera, cada vez que entraba a una habitación. Estas no eran acusaciones. Eran observaciones, y yo soy el tipo de hombre que observa detalladamente, antes de hacer un movimiento. Mi amigo Zane también lo había notado. Habíamos crecido juntos en St. Louis. Ambos terminamos quedándonos en la zona, y él conocía mi matrimonio de la forma en que los viejos amigos conocen las cosas. No por lo que tú les cuentas, sino por lo que ellos ven, en las parrilladas y en las cenas de cumpleaños. Me lo dijo una tarde cuando estábamos en el agua, con las cañas de pescar lanzadas, sin que nada picara. Ella parece diferente últimamente. Eso fue todo lo que dijo. Yo no respondí, pero lo escuché claramente. Después de eso, empecé a prestar atención de una manera diferente. Sin husmear, sin obsesionarme, simplemente observando. El kilometraje de su coche no coincidía con la ruta que ella describía. Empezó a llegar a casa de esas reuniones nocturnas, con la energía de alguien que había estado en un lugar agradable, no como alguien que había soportado una revisión de presupuesto de 2 horas. Mencionó un nombre, Jason, un par de veces de pasada, y en ambas ocasiones en un contexto que sonaba demasiado casual, el tipo de casualidad que requiere esfuerzo construir. Repasé el nombre con la información que yo tenía, Jason Maddox. Ella lo había mencionado en relación con un acuerdo de desarrollo, en el que su empresa estaba trabajando en los suburbios. Un hombre de unos 40 y tantos años, casado, algún tipo de agente de propiedades comerciales. Yo nunca lo había conocido. Y no necesitaba conocerlo, para entender lo que estaba viendo. No soy un hombre que entre en pánico. No soy un hombre que confronte a alguien, sin tener nada en las manos. Crecí viendo a mi padre manejar las cosas con paciencia y precisión, y llevo eso conmigo. Así que, simplemente, esperé. Y recopilé información. No dije nada, ni revelé mis sospechas. Mantuve la misma rutina. Llegaba a casa después de mis turnos, cenaba, y veía a los Cardinals perder otro partido. Me iba a la cama. Normal. Completamente normal. Ese jueves, ella se puso el vestido color burdeos. Me senté en el sofá después de que se fue, y abrí su Instagram. Rara vez publicaba algo. Cuando lo hacía, eran fotos de comida, de atardeceres, o alguna foto grupal ocasional. Nada interesante. Retrocedí 3 semanas en su perfil, y no encontré nada útil. Luego, abrí sus historias. Había publicado una
justo 15 minutos después de salir de casa. Era una foto de ella en una mesa, con un vaso de agua enfrente, y lo que parecía ser una sala de conferencias de fondo. La iluminación era típica de oficina, con luces fluorescentes planas, y no la luz cálida y tenue de un restaurante en Clayton. En la foto, ella estaba vestida de manera profesional, con una chaqueta y el cabello recogido, no llevaba el vestido burdeos, ni el cabello suelto con el que había salido por mi puerta hace 20 minutos. Miré la foto durante mucho tiempo. Luego, miré su mano izquierda. No llevaba anillo. El comentario apareció 4 minutos después de que se subiera la historia. Su amiga Hillary, la que la había estado encubriendo desde al menos octubre, la misma que siempre respondía a sus publicaciones en cuestión de minutos, como si estuviera sentada esperando, escribió: «Amiga, el anillo. Tal vez quieras adelantarte a eso, antes de que él lo vea». Hice una captura de pantalla de ambos, de la historia y del comentario. Luego me recosté, y no me moví durante un rato. Ella había sacado una foto de su galería, una foto vieja tomada en la oficina, preparada para que pareciera actual. La chaqueta, el montaje de la sala de conferencias, el vaso de agua colocado de forma precisa, lo había pensado todo con cuidado. Esa parte, uno casi podría respetar la planificación que requirió. Lo que no había pensado bien era el anillo, porque la foto era anterior a cualquier momento en el que decidió dejar de usarlo cerca de Jason Maddox, y esas dos líneas de tiempo, simplemente, no coincidían. Mi teléfono vibró 2 minutos después. Era un mensaje de texto de ella. Uy. Se me olvidó por completo. Es una foto vieja. Jaja. Acabo de llegar al restaurante. Está llenísimo. Jajaja. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro, y lo dejé ahí. No iba a responder en ese preciso momento. Y no porque necesitara pensar en qué decir. Yo ya sabía lo que iba a decir, y cuándo lo iba a decir. Primero, necesitaba hacer una llamada. Había encontrado a Marian Maddox a través de un contacto mutuo, 6 días antes. Un tipo llamado Arnold Evans, que hacía trabajos eléctricos en los mismos edificios comerciales donde operaba Jason, y que había mencionado su nombre de pasada, durante una conversación en una ferretería, me dijo que ella había estado preguntando sobre los horarios de su esposo, con quién almorzaba, y ese tipo de cosas. Eso me dijo lo suficiente. Ella ya sospechaba. Solo que, aún, no tenía la confirmación. La llamé esa misma noche, la noche del vestido color burdeos. Respondió al segundo tono. Le dije quién era yo. Le dije la información que tenía. Fui breve y directo, le di las fechas, el patrón del nombre, las discrepancias en el kilometraje, la foto de la historia, y el comentario de Hillary. Ella se quedó callada, durante la mayor parte de la llamada. Cuando terminé de hablar, ella me preguntó, ¿desde hace cuánto lo sabes? Yo le respondí, el tiempo suficiente para estar seguro. Me habló sobre el lápiz labial en el cuello de su camisa. Ocurrió 2 meses atrás, era un tono que ella no tenía, un color que nunca usaría. Jason le había contado una historia inventada, sobre una clienta que lo había abrazado en una cena de cierre de negocios. Ella me dijo que le había creído, porque, en el fondo, quería creerle. Luego añadió, pero ya no quiero creerle más. Esa fue toda la conversación que necesité tener. Me preguntó qué estaba pensando hacer. Le dije que no lo estaba pensando. Yo ya lo había decidido. Había una cabaña. Jason era el dueño, o tenía acceso a ella a través de una sociedad de responsabilidad limitada, la cual mantenía separada de sus finanzas conjuntas. Estaba situada cerca de la zona del Bosque Nacional Mark I, a unas 2 horas de St. Louis. Ella sabía de la propiedad, pero nunca había estado allí. Él se la había descrito como una cabaña de caza, un lugar que usaba unas pocas veces al año, con sus amigos. Ella había archivado esa información en su mente, y seguido con su vida. Le dije que, según mis sospechas, esa cabaña era el lugar donde se iban a encontrar, y que yo quería estar allí cuando sucediera. Ella no lo dudó ni un segundo. Dime cuándo, respondió. Le dije que necesitaba unos días, para confirmar el momento exacto. Ella me dio el número de su hermano,
un tipo llamado Lucas Rhodes, un hombre de hombros anchos, exoficial de prisiones, el tipo de persona que no hace preguntas innecesarias. Dijo que él iría, si ella se lo pedía. Le respondí que eso me parecía bien. También le informé que ya había llamado a un abogado llamado Everett Craig, un experto en derecho de familia de Clayton, a quien me había recomendado un compañero de trabajo. No buscaba drama, sino encargarme del papeleo. Yo quería tener todo preparado, antes de cruzar esa puerta. Confirmamos el plan el domingo. Marian había encontrado un cargo en la tarjeta de crédito, por unas compras en un supermercado cerca de la cabaña, realizadas 2 días antes. Filetes, vino, el tipo de compras que haces cuando esperas compañía. Jason le había dicho que iba a ir allí solo, para arreglar un problema de drenaje con un compañero del trabajo. Ella había sonreído, y simplemente había dicho, está bien. Y me había llamado en el instante en que él, con su coche, salió por el camino de entrada. El jueves por la noche, mi esposa me envió otro mensaje de texto, la cena se alargó un poco, regresaré pronto. No me esperes despierto. Tampoco respondí a ese mensaje. Yo ya estaba sentado, en el asiento del copiloto del coche de Marian. Lucas iba conduciendo. Everett Craig nos seguía de cerca, en su propio vehículo. El GPS indicaba que faltaban 48 minutos para llegar a la cabaña. Exactamente en la marca de los 46 minutos, tomé mi teléfono y escribí la única respuesta, la cual había estado redactando en mi cabeza, durante la mayor parte de la semana. La miré, la leí una vez, y luego pulsé enviar. El mensaje decía, déjatelo quitado para siempre. Dile a Jason que su esposa también lo sabe. Hubo 12 segundos de nada absoluto. Luego, aparecieron los 3 puntos de escritura. Después, desaparecieron. Luego volvieron a aparecer. Y después, no hubo nada de nuevo, durante casi un minuto completo. Lucas mantenía los ojos fijos en la carretera. Marian iba en el asiento trasero, con el teléfono en el regazo, observando su propia pantalla. Everett Craig iba a 2 coches de distancia detrás de nosotros, en un Honda Accord gris carbón, con los faros encendidos y fijos. Los árboles, a ambos lados de la autopista, habían pasado de ser escasos, a convertirse en un verdadero bosque, denso y oscuro, el tipo de oscuridad que solo se encuentra, cuando estás genuinamente lejos de la civilización. Su primera respuesta llegó toda en minúsculas, lo que me indicó que ya había perdido por completo la compostura. ¿De qué estás hablando? Era solo una foto. ¿Por qué te pones así? Luego, 3 segundos después, ¿quién te dijo algo? Le respondí, nadie tuvo que decirme nada. Esa fue la última cosa que le envié, durante el resto del trayecto. Ella me llamó 2 veces. Rechacé ambas llamadas. Me envió 4 mensajes de texto más, en un lapso de 8 minutos. Eran variaciones de la misma espiral de pánico, cada uno un poco más desesperado que el anterior. El último decía, por favor, solo llámame. Podemos hablar de esto. Sea lo que sea que pienses que está pasando, no es lo que tú crees. Marian apartó la vista de su teléfono. Él la está llamando ahora, dijo. Yo ya lo sabía. Podía imaginármelo. Jason en esa cabaña, con la chimenea encendida, toda la escena preparada, tomando su teléfono, viendo el nombre de ella en la pantalla, y quedándose helado. Cualquier versión de confianza con la que hubiera entrado allí, se estaba evaporando en tiempo real. Los dos tratando de coordinar una historia por mensaje de texto, mientras que, al mismo tiempo, intentaban averiguar cuánto sabíamos nosotros realmente. Ese es un tipo específico de pánico, el tipo de miedo que hace que la gente hable de más. Lucas no dijo nada. Él era ese tipo de hombre, alguien que está presente sin necesidad de hacerse notar. Había conducido 2 horas en una noche de sábado, simplemente porque su hermana lo llamó y se lo pidió. Esa era toda la razón. Y yo lo aprecié en silencio, sin tener que decírselo. Mi teléfono vibró, mostrando un número que yo no reconocía. Contesté. Soy Jason. Su voz sonaba controlada, pero solo a duras penas. Era el tipo de control que cuesta mucho esfuerzo mantener. No sé qué te haya dicho ella, pero... Jason, le interrumpí, manteniendo mi voz serena.
Estás llamando a la persona equivocada. Tu esposa está en el asiento detrás de mí. Tal vez quieras ir pensando en qué le vas a decir a ella. Colgué la llamada. Marian hizo un sonido que fue casi como una risa, pero no una risa de felicidad. Es la risa que sueltas cuando algo es exactamente tan malo como esperabas, y de alguna manera, eso sigue siendo una sorpresa. Su teléfono se iluminó de inmediato. Ella miró la pantalla, y luego lo puso boca abajo sobre su rodilla, sin responder. Él puede esperar, afirmó. El GPS nos indicó que giráramos a la derecha, saliendo de la carretera principal hacia un camino de grava, marcado con un buzón verde y oxidado, sin número. La grava crujió bajo los neumáticos. La línea de árboles se hizo más densa. A unos 300 metros de distancia, a través de un claro entre los pinos, se veían luces. Era una cabaña, de un solo piso, con exterior de madera y un porche cubierto. El coche de ella estaba aparcado justo enfrente. Era el Honda Civic gris que yo había visto salir de mi casa, hacía 6 horas. Estaba estacionado, justo al lado de una camioneta Ford negra, registrada a nombre de una sociedad inmobiliaria fantasma, una empresa que Everett Craig, en menos de 48 horas, había logrado vincular directamente con Jason Maddox. Lucas entró con el coche y apagó el motor, sin que nadie se lo pidiera. A través de la ventana delantera, pudimos ver movimiento. Eran 2 figuras. Una de ellas ya estaba en la ventana, mirando hacia afuera. La luz del porche se encendió. Everett aparcó a nuestro lado y salió de su coche, con su maletín en la mano, sin ninguna prisa. Se arregló la chaqueta, y caminó hacia donde yo estaba de pie. Él ya había hecho este tipo de cosas antes, no la parte de la confrontación en sí, sino la documentación de la misma. Él conocía perfectamente su papel. ¿Estás listo?, me preguntó Lucas. Miré hacia la cabaña, hacia el Civic gris, y hacia la luz del porche, que brillaba de color naranja contra la oscura línea de árboles. Siempre he estado listo, le respondí. Caminamos hacia la puerta. Nadie abrió, porque, de hecho, nadie se acercó a la puerta. Llamamos una vez. Lucas probó la manija. Estaba inseguro. La cabaña era una sola habitación abierta, con una pequeña cocina a la izquierda, una chimenea de piedra a la derecha, y una cama tamaño king contra la pared del fondo, la cual estaba medio oculta por un separador de madera. El fuego estaba encendido. Había 2 copas de vino sobre la mesa de centro. Ambas usadas. Una botella de algún líquido rojo en la encimera, ya sin el corcho. Las compras de comida, todavía estaban en una bolsa de papel sobre la isla de la cocina. Era la misma compra de provisiones, que Marian había rastreado hasta un cargo de tarjeta, hecho 4 días antes. Jason Maddox estaba de pie cerca de la chimenea, usando unos pantalones cortos deportivos y nada más. Era un hombre grande, de hombros anchos, el tipo de individuo que, probablemente, había sido atlético en algún momento de su vida, y ahora, simplemente, era grande. Tenía su teléfono en la mano, y su rostro mostraba una expresión que intentaba parecer calmada, pero que no lograba convencer a nadie. Ella salió de detrás del separador, vistiendo un camisón de seda color crema, con los brazos cruzados sobre el pecho, y descalza sobre el suelo de madera. Ella me miró. Yo la miré. Y ninguno de los dos dijo nada, por un largo momento. Entonces, ella me dijo, «Esto no es lo que parece». Yo le contesté, «A mí me parece una cabaña en el bosque, una chimenea, 2 copas de vino, y un hombre en calzoncillos deportivos». ¿Qué parte de todo eso estoy interpretando mal? Jason se guardó el teléfono en el bolsillo, y dio medio paso hacia adelante. Miren, esto se salió de control. Nadie quería. Jason, la voz de Marian sonó justo detrás de mí. Era una voz plana, silenciosa, el tipo de silencio que, para producirse, requiere años de tragarse la frustración. Deja de hablar. Él se detuvo en seco. Miró a su esposa, y cualquier explicación a medias que hubiera estado armando en su cabeza, se disolvió al instante. Marian entró en la habitación sin apresurarse, y dejó su bolso sobre la encimera de la cocina, con la actitud de quien es dueña del lugar. Su hermano se quedó cerca de la puerta, con los brazos a los lados, sin decir una sola palabra. Everett Craig entró al final,
colocó su maletín sobre la mesa de centro, justo al lado de las copas de vino, y lo abrió. Mi esposa intentó un enfoque diferente. Su voz bajó de tono, se volvió suave, adoptando el registro que ella siempre usaba cuando quería conseguir algo. Podemos simplemente. Podemos hablar tú y yo a solas, por favor. No, le respondí. Yo sé cómo se ve todo esto. Lo sé, pero si tan solo me dejaras explicarte. Aquí no hay nada que explicar. Y yo no vine hasta aquí buscando una explicación. Ella miró a Everett, y luego miró el maletín. ¿Quién es él?, preguntó. Mi abogado. Ese golpe dio en el blanco. Ella se quedó paralizada. Jason hizo un ruido que, tal vez, era el comienzo de una oración, pero luego lo pensó mejor y calló. Everett colocó 2 juegos de documentos sobre la mesa de centro. Lo hizo de forma natural, sin hacer un espectáculo de ello. Él habló: estas son copias, un juego de papeles para cada parte. Ambos son libres de hacer que sus propios abogados los revisen, antes de firmarlos, pero, de cualquier manera, la presentación oficial de los mismos se llevará a cabo el lunes por la mañana. Mi esposa miró los documentos, y luego me miró a mí. ¿Tú ya tenías todo esto preparado? Yo tenía todo esto preparado, mucho antes de que salieras por la puerta el jueves por la noche. Ella se sentó en el borde del sofá. No lo hizo de forma dramática, fue más bien como si, de repente, sus piernas hubieran decidido dejar de cooperar. Tomó los papeles con las manos, y los volvió a dejar sobre la mesa sin leerlos. Luego, miró a Jason, como si él estuviera obligado a hacer algo, a decir algo, a arreglar la situación. Pero él, simplemente, tenía la mirada fija en la chimenea. ¿No tienes nada que decir?, le preguntó ella. Él le respondió: yo te dije que esto era una mala idea. El sonido que ella emitió después de escuchar eso, no es algo que yo necesite describir. Lo decía todo sobre cómo iba a terminar esa relación. No terminaría con lealtad, ni con solidaridad, sino con un hombre en calzoncillos deportivos, empujándola bajo las ruedas del autobús, en el mismo instante en que la situación le costaba algo a él. Marian había observado todo el intercambio de palabras, desde la encimera de la cocina. Miró a su marido con el agotamiento específico de una mujer que, durante demasiado tiempo, se ha dedicado a inventar excusas para alguien, y que, finalmente y de forma permanente, ha terminado con todo. No gritó. No lloró. Ella dijo: te quiero fuera de la casa para el miércoles. Tendré a Lucas allí vigilando. Jason abrió la boca para hablar. Lucas, desde la puerta, cambió ligeramente el peso de su cuerpo, solo lo suficiente para hacerse notar. Jason volvió a cerrar la boca. Yo tomé mi copia de los documentos, los doblé una vez, y los guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Miré a mi esposa una vez más, no con ira, ni con nada que se pareciera al dolor que ella, probablemente, estaba esperando ver en mí. La miré de la misma manera en que miras una decisión, que ya has tomado hace tiempo. Búscate un abogado, le dije. Y que sea uno bueno. Luego, salí por la puerta. El viaje de regreso fue silencioso, de esa manera que solo ocurre, cuando 3 personas en un coche tienen un peso enorme encima, y ninguno tiene ganas de fingir que todo está bien. Lucas iba conduciendo. Marian se sentó en la parte de atrás nuevamente, mirando por la ventana del pasajero hacia la oscura línea de árboles. Everett iba en su propio coche detrás de nosotros, probablemente, ya redactando notas legales en su teléfono. Yo me dediqué a mirar la carretera, y dejé que la noche, simplemente, pasara. Cuando llevábamos unos 20 minutos de viaje, Marian rompió el silencio: gracias por llamarme en el momento en que lo hiciste. Yo le respondí: era lo correcto. Ella asintió con la cabeza, y volvió a mirar por la ventana. Esa fue toda la conversación que tuvimos. Mi teléfono sonó 11 veces, en el trayecto entre la cabaña y la carretera. No lo miré, hasta que Lucas se incorporó a la autopista interestatal. Y cuando finalmente lo hice, me deslicé por la pantalla sin abrir ninguna notificación. Había un mensaje de texto de ella, un mensaje de voz, y 2 llamadas perdidas de un número que no reconocí. Probablemente, era Hillary intentando meterse en el asunto. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo, y lo dejé ahí. Ella ya estaba en casa,
cuando yo regresé. Su coche estaba en la entrada, y las luces de la cocina estaban encendidas. Me había ganado por, quizás, unos 30 minutos, lo que significaba que ella había abandonado la cabaña, poco después de que nosotros lo hiciéramos. Me quedé de pie afuera por un momento, antes de entrar. No estaba ganando tiempo, simplemente estaba decidiendo cómo quería cruzar esa puerta. Ella estaba sentada a la mesa de la cocina, con los brazos cruzados sobre la misma, aún llevaba el camisón, pero con una chaqueta echada sobre los hombros. Había estado llorando. Sus ojos estaban rojos en los bordes, y tenía esa particular mirada vacía, típica de alguien que ha pasado la última hora dándose cuenta de que, sin importar lo que diga, nada va a cambiar lo que está sucediendo. ¿Bien? Por fin estaba prestando atención. Necesito que me escuches, me dijo. Te voy a detener justo ahí. Dejé mis llaves sobre la encimera. Ya he leído suficiente, he visto suficiente, y he conducido 2 horas hacia el bosque, eso es más que suficiente. No hay nada que puedas decir esta noche, que vaya a cambiar lo que pasará el lunes por la mañana. ¿Desde hace cuánto tiempo llevas planeando esto?, me preguntó. El tiempo suficiente, respondí. Fuiste a buscar a su esposa, su voz subió de tono. Llevaste a su esposa hasta allí. ¿Llevaste a quién era ese hombre? Su hermano. Convertiste todo esto en una especie de emboscada, reclamó. Yo le dije, ¿es esa la palabra que estás buscando? Porque desde mi punto de vista, la verdadera emboscada fue una historia falsa de Instagram, y 6 meses de cenas de negocios que nunca existieron. Ella apretó los labios. Entonces cometí un error. Lo sé. No estoy diciendo que no lo hice, pero hemos estado juntos durante 8 años, y tú ni siquiera intentaste. ¿Intentar qué? ¿Hablar de ello? Te vi construir una historia de coartada en tiempo real, y publicarla en Instagram, le recriminé. ¿De verdad quieres que crea que una conversación sincera era una opción viable? Ella no tuvo ninguna respuesta para eso. En lugar de mirarme, clavó la vista en la mesa. El anillo, le dije. La foto sin el anillo. ¿Cuándo empezó eso? Porque ese detalle me dice mucho más que cualquier otra cosa. Ella no respondió nada. Eso es justo lo que pensé, concluí. Caminé hacia el dormitorio, y saqué una bolsa del estante del armario. No era la de ella, sino la mía. La había preparado hacía 3 días, y la había escondido detrás de una caja de documentos fiscales viejos, donde nadie la notaría. Tenía suficiente para una semana. Ropa, documentos, y el disco duro externo con copias de toda nuestra información financiera. Para el jueves por la mañana, yo ya había transferido la mitad de la cuenta conjunta a una cuenta separada a mi nombre, todo estrictamente dentro de lo que Everett me había indicado como legalmente limpio. El apartamento que había conseguido a través de una compañera de trabajo, llamada Bailey Stewart, estaba disponible a partir del domingo. Era una habitación en una casa que ella alquilaba mes a mes, lo suficientemente barata como para no forzar mis finanzas en absoluto. Regresé por la cocina, llevando la bolsa colgada al hombro. ¿Te vas?, dijo. Y la suya no era una pregunta. Esto es un lugar de alquiler, le dije. El contrato de arrendamiento está a nombre de los dos. La oficina de Everett te enviará el papeleo sobre cómo manejaremos eso. Tienes hasta fin de mes. ¿A dónde vas? A un lugar que no es aquí. Ella se puso de pie. Así que eso es todo. 8 años juntos, y tú simplemente. ¿Qué te gustaría que hiciera?, le espeté. Llorar, suplicar, conducir de vuelta hasta allá y pedirte que te expliques de nuevo. Yo fui hasta allá. Y vi lo que vi. Jason ya te dijo, delante de todos nosotros, que esto era una mala idea, apenas unos 30 segundos después de que cruzamos la puerta. No necesitas que yo te resuma la situación. Después de eso, a ella no le quedó nada más por decir. Se volvió a sentar. Cogí mis llaves, comprobé que llevaba mi cartera, mi identificación del trabajo, y mi teléfono, miré alrededor de la cocina por última vez, y no lo hice con nostalgia, sino solo para asegurarme de no haber olvidado nada que fuera realmente importante. Consíguete a ese abogado, le repetí una vez más.
Everett no pierde casos. Cerré la puerta principal detrás de mí, y no volví a mirar hacia la casa. Zane me había enviado un mensaje antes, preguntándome si necesitaba un lugar donde quedarme. Lo llamé desde el aparcamiento de una gasolinera a 4 calles de distancia, y le dije que sí. Él me dijo, ven para acá. Y arranqué el coche. La presentación de la demanda de divorcio se procesó el lunes por la mañana, exactamente a las 9:14, justo en el momento en que Everett dijo que se haría. Para entonces, yo ya estaba en un andén en Baltimore, comenzando mi turno de trabajo. La ciudad aún se sentía gris y fría, en los bordes de la mañana. Mi teléfono vibró una vez, era Everett confirmando la noticia. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo, y anuncié por altavoz la siguiente salida del tren. Eso fue todo. 8 años de matrimonio, un vestido color burdeos, una foto sin anillo de bodas, y una cabaña en el bosque, todo terminado y resuelto, antes de la hora del almuerzo. Las semanas que siguieron, estuvieron marcadas por un tipo de calma muy particular. No era la calma pesada del dolor, sino más bien, la calma que se siente en una habitación vacía, después de haber sacado todos los muebles, cuando te quedas ahí de pie, decidiendo qué es lo que sigue a continuación. Me quedé en casa de Zane durante los primeros 10 días, durmiendo en su sofá-cama, el cual era exactamente tan cómodo como suena. Luego, la habitación de Bailey quedó libre, y me mudé a la casa en la calle Clearfield, pagué el primer mes en efectivo, y saqué todas mis cosas del apartamento de alquiler, mucho antes de fin de mes, sin tener que repetir ni una sola de las conversaciones. Ella no hizo que las cosas fueran fáciles, pero tampoco las hizo imposibles. Su abogado, alguien de un bufete mediano en Clayton, quien no era precisamente el instrumento más afilado del cajón, intentó rebatir algunas cosas, las cuales Everett manejó sin siquiera sudar una gota. La división de la cuenta conjunta se mantuvo firme. La cancelación del contrato de arrendamiento fue limpia. Ella se quedó con los muebles que había elegido. Yo me quedé con la camioneta, las herramientas, el equipo de pesca, y todo aquello que había sido mío, mucho antes de que ella apareciera en escena. Everett dijo que este había sido uno de los casos más directos y sencillos en los que había trabajado en 2 años. Yo le contesté que eso se debía, simplemente, a que yo había hecho mi tarea. La situación de Jason Maddox fue considerablemente menos sencilla. Marian había contratado a una abogada de derecho de familia de St. Louis, llamada Faith Holloway. Era una mujer aguda y metódica, el tipo de abogada que llega a una declaración jurada con 3 copias de cada documento, y con una mirada en el rostro que te dice, de inmediato, que ya ha ganado el caso. La sociedad que era dueña de la cabaña, fue desmantelada legalmente en menos de 6 semanas. Las cuentas de tarjetas de crédito que Jason había estado manejando de forma separada de las finanzas conjuntas, las que usaba para pagar las cenas, las compras de comida y las estancias en hoteles, que tuvieron lugar antes del arreglo de la cabaña, fueron citadas judicialmente, y expuestas claramente, en blanco y negro. Faith Holloway puso todos esos estados de cuenta sobre una mesa, justo enfrente de un mediador, y dejó que hablaran por sí mismos. Jason había entrado en ese proceso legal, creyendo firmemente que podría negociar desde una posición de fuerza. Salió de allí habiendo aceptado unos términos que restauraban las finanzas de Marian, de una manera que hasta a ella misma le sorprendió. La cartera de propiedades comerciales, que él había tardado una década en construir, fue dividida siguiendo directrices que él no había previsto, y que ya no podía revertir. La propiedad de la cabaña, la sociedad inmobiliaria fantasma, todo ese montaje, quedó completamente disuelto. Y, por si fuera poco, su propio abogado le facturó, cobrándole por el privilegio de haber perdido. A mi esposa le fue más o menos igual. No de forma catastrófica, pero tampoco le fue bien. Había apostado a la idea de que yo negociaría por sentimentalismo, pensando que 8 años juntos suavizarían el resultado. Everett la sacó de su error en la primera sesión. Ella salió del matrimonio, exactamente con lo mismo con lo que había entrado, lo cual era justo, y no obtuvo nada más, lo cual, también, era justo. Se rumorea que Hillary, la amiga que había dejado el comentario sobre el anillo, le dijo que tenía que asumir la responsabilidad de sus actos, y seguir adelante con su vida. Por lo que escuché a través de un conocido mutuo, llamado Gavin Sparks, ese consejo no fue recibido con agrado. Marian y yo nos mantuvimos en contacto. Todo comenzó de forma práctica, comprobando los plazos legales,
comparando notas sobre lo que veían nuestros respectivos abogados, y enviándonos algún mensaje de texto ocasional, cada vez que algo avanzaba. Luego, alrededor de la cuarta semana, se volvió menos práctico, y se convirtió, simplemente, en dos personas que habían pasado por la misma situación desde lados opuestos, hablando mutuamente, porque hacerlo era mucho más fácil que no hacerlo. Nos reunimos a tomar un café una vez, en un lugar cerca del juzgado de Clayton, donde ella había estado firmando unos papeles. Era un miércoles por la tarde. Ambos estábamos cansados. Los dos nos encontrábamos en esa fase específica de un divorcio, en la que, al mismo tiempo, te sientes más ligero de lo que esperabas, y más pesado de lo que quieres admitir. Ella era una buena compañía, tenía un sentido del humor seco, era directa, y no tenía paciencia para la autocompasión, incluida la suya propia. Esa tarde dijo algo que se me quedó grabado en la memoria, me seguía diciendo a mí misma que estaba siendo paranoica. Pero resulta que, simplemente, estaba siendo educada. Le confesé que yo había hecho exactamente lo mismo, durante unos 3 meses más de lo que debería. Ella me contestó, deberíamos haber comparado notas mucho antes. Ese café se convirtió en una cena, a la semana siguiente. No fue nada anunciado, nada formal. Éramos, simplemente, dos adultos que recientemente habían cerrado una puerta en sus vidas, y que, por casualidad, se habían encontrado parados en el mismo pasillo. Lucas, quien se nos había unido para tomar una copa después, nos observó hablar durante unos 40 minutos, y luego, justo antes de irse, le dijo a Marian, me cae bien. Lo cual, viniendo de Lucas, era el equivalente absoluto a una ovación de pie. Pero aquello no pasó desapercibido. Jason, quien para ese momento se había mudado a un apartamento amueblado en Chesterfield, y que, aparentemente, pasaba una cantidad de tiempo significativa en su teléfono monitoreando las redes sociales de Marian, le envió un mensaje durante la 5ª semana, un mensaje que logró ser, a partes iguales, tanto acusatorio como delirante. Había visto una foto que Marian había publicado en internet, éramos los tres en un partido de los Cardinals, ella, Lucas y yo, a finales de septiembre, en la cubierta superior, con malos asientos, pero con una vista excelente. Ella tenía su brazo entrelazado con el mío. Era el tipo de foto que, a simple vista, parece exactamente lo que es, un grupo de personas disfrutando de un sábado por la tarde. El mensaje de Jason decía, así que te estabas viendo con él, mientras todavía estábamos casados. Por eso contrataste a un abogado tan rápido. Quiero que esto quede registrado legalmente. Marian me reenvió el mensaje. Lo leí una vez. Luego, lo volví a leer, porque, aun sabiendo que el hombre estaba acorralado y actuando de forma irracional, la estupidez específica de su mensaje, merecía un segundo vistazo. Ella me preguntó qué debía hacer con él. Le dije, reenvíaselo a Fight Holloway. Deja que ella decida si le resulta útil. Y Fight Holloway decidió que sí, era muy útil. Un hombre, que había sido atrapado en una aventura de 6 meses, documentada a través de múltiples extractos de tarjetas de crédito y de una cabaña registrada a nombre de una empresa fantasma, ahora estaba registrado acusando a su esposa de mala conducta conyugal. Lo había hecho por escrito, y de forma voluntaria. Según los rumores, su propio abogado lo calificó como el peor autogol que había visto en 15 años ejerciendo derecho de familia. El mensaje se incorporó al expediente del caso, y contribuyó a un ajuste final en los términos del acuerdo de divorcio, un ajuste que movió una columna más de activos, directamente a favor de Marian. Yo estaba en el trabajo cuando Marian me envió la noticia por mensaje de texto. Me encontraba entre viajes, sentado en la cabina del tren, con una taza de mal café y los sonidos de la estación a mi alrededor. Ella envió solo 3 palabras, Fight dijo, terminado. Le respondí de inmediato, bien. Cena el viernes. Ella contestó, sí, y tú pagas. Guardé el teléfono en mi bolsillo, y me terminé el café. El divorcio finalizó oficialmente un jueves de octubre, el mismo mes en que los Cardinals se perdieron los playoffs por solo 2 partidos, y las hojas de los árboles, en la calle fuera de la casa de Bailey, adquirieron ese particular tono naranja que hace que Baltimore parezca una ciudad completamente diferente. Everett me envió la copia sellada por correo electrónico. La imprimí, la doble para meterla en un sobre, y la guardé en la caja de archivos, junto con el resto de los papeles. Luego, me puse ropa vieja,
y conduje hasta el embalse de la Craven, llevando una caña de pescar y una hielera. Me senté en la orilla durante 4 horas, sin pescar nada importante, y, para ser sincero, sin importarme en lo absoluto. En el camino de regreso, con las ventanas bajadas y el aire lo suficientemente frío como para significar algo, pensé en la foto, esa foto que ella había publicado, con la sala de conferencias, la chaqueta, el vaso de agua, y la mano sin el anillo. Ella había pensado que esa foto, inteligentemente preparada, le compraría una noche más. Pero le había costado todo. Me incorporé a la autopista, y conduje directamente a casa. A veces, una persona pasa meses enteros construyendo algo cuidadosamente, y luego, un pequeño momento de descuido lo derrumba todo. Esa es la naturaleza humana. La emoción de guardar un secreto, la adrenalina de vivir algo fuera de lo que tienes en casa, toda esa mezcla de emociones te sigue empujando a encubrir la siguiente mentira, y la siguiente después de esa, hasta que un minúsculo desliz desencadena una reacción en cadena incontrolable. Simplemente, no puedes parar. En esta historia, fue una foto, una imagen vieja de una mano sin anillo de bodas, y una amiga que intentó ayudar, pero que terminó empeorando las cosas 10 veces más. A partir de ese único detalle, él comenzó a tirar del hilo, en silencio y con gran paciencia, hasta que, finalmente, encontró a Marian. Y para ese momento, todo el engaño ya se estaba desmoronando por completo. No había forma alguna de salvarlo. En fin, ¿qué opinan del vídeo de hoy? No olviden dejar un me gusta, escribir un comentario, y decirnos desde qué parte del mundo nos están viendo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.